El 14 de noviembre de 2022, el presidente de China, Xi Jinping, y su par de Estados Unidos, Joe Biden, se encontraron cara a cara en Bali, Indonesia, en una bilateral durante la cumbre del G20. Ambos mandatarios acordaron entonces relanzar la relación entre las dos potencias, mejorar los canales de comunicación a nivel de presidentes y cancilleres y dejar atrás la guerra económica librada durante la administración Trump, cuyo andamiaje de aranceles Biden aún no desmanteló del todo. As you know, I'm committed to keeping the lines of communications open between you and me personally, but our governments across the board, because our two countries have so much that we have an opportunity to deal with. Xi Jinping se reunió con el estadounidense tras lograr una inédita concentración del poder al ser nombrado como secretario general del Partido Comunista Chino. Biden, en tanto, buscaba en ese momento consolidar su economía para superar los efectos combinados de la pandemia y la guerra en Ucrania. Aseguró a su contraparte asiática que Washington no pretendía ni desacoplar el entramado productivo entre los dos países ni utilizar la cuestión de Taiwán como política de contención de China. Pretendía también superar las tensiones producidas por la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en agosto de 2022. Todos estos propósitos bilaterales se disolvieron en el aire, junto con el globo chino que un avión de combate estadounidense F-22 derribó sobre el Atlántico luego de que sobrevolara Estados Unidos, pasando sobre el estado de Montana, donde Washington tiene 150 silos de misiles nucleares intercontinentales. Aún no se sabe cuál era la función del dispositivo, aunque el interés de las Fuerzas Armadas chinas en las capacidades de los globos de gran altitud no es nuevo. Si bien China tiene, como Estados Unidos, la capacidad de recolectar información de inteligencia mediante su extensa red de satélites de órbita baja, estos artefactos servirían para testear la reacción de las defensas aéreas, sus tiempos y protocolos. Sin embargo, lo cierto es que el globo, de carácter científico según Beijing y con propósitos de espionaje, según la Casa Blanca, puso de manifiesto la fragilidad de las relaciones bilaterales y la falta de mecanismos adecuados para enfrentar, manejar y desactivar crisis diplomáticas de importancia. Independientemente de la naturaleza del globo, Biden se sintió presionado a derribarlo tras las críticas republicanas sobre la violación del espacio aéreo estadounidense, lo que disparó las protestas de Beijing. 是美方不顾中方的反复说明，执意动用武力，明显反应过度。中方坚决反对，美方不要没完没了升级扩大，中方将视事态的发展做出必要的反应。 Siguiendo la misma lógica, se suspendió la visita que el secretario de Estado estaba a punto de realizar a China, donde iba a encontrarse con el propio Xi Jinping. No es la primera crisis importante entre las dos potencias. En 2001, el choque en el aire de un avión de combate chino con una aeronave espía EP-3 de Estados Unidos fue en términos diplomáticos mucho más grave que el incidente actual. Muy probablemente, la crisis del globo no tendrá efectos de largo plazo y solo resultará en un enfriamiento de las relaciones durante algunos meses. Pero muchos analistas creen que si ambas potencias no lograron desactivar la crisis actual, un incidente serio en el estrecho de Taiwán o en el mar del sur de la China podría tener graves consecuencias sin mecanismos adecuados para frenar un eventual conflicto. Precisamente el suspendido viaje de Blinken tenía como uno de sus objetivos establecer salvaguardas para manejar este tipo de situaciones en relación a Taiwán y el apoyo que Beijing presta a Rusia en Ucrania. The question is, how much and how far are the leaderships of both sides willing to tolerate escalation? And how confident are they in escalation not going out of control? Part of the whole reason for the Blinken visit was to make sure there would be communication, a restart of communications that has been broken down precisely to avoid miscalculation and miscommunication. Para lograr esas salvaguardas mutuas, ambos países no solo deben mantener la frecuencia de cumbres presidenciales, sino también un diálogo a nivel de sus respectivas fuerzas armadas. Una suerte de teléfono rojo que desactive los problemas antes de una peligrosa escalada con potencial de disrupción global.
Antes lo mencionábamos en este informe especial, este antecedente, como recalcábamos. A ver, abril de 2001, un avión de la Armada de los Estados Unidos en una misión de reconocimiento choca con un caza chino. El piloto chino muere, el avión estadounidense aterriza de emergencia. Ninguno de los 24 tripulantes resulta herido. Son detenidos durante 11 días e interrogados. El avión es retenido por autoridades chinas. Estados Unidos emite una declaración sobre el incidente conocida como la Carta de las Dos Disculpas. El 11 de abril los tripulantes son liberados. El avión es desmontado y enviado en tanda a los Estados Unidos. Bueno, este antecedente también lo queríamos remarcar para ya profundizar lo que ha pasado justamente en los últimos días, Alejandra, con este globo derribado que sobrevoló el espacio aéreo de los Estados Unidos. A ver, ha generado un sinfín de discusiones, un sinfín de repercusiones. No es un dato menor lo que pasó, ¿eh? No, sobre todo por me parece el dato más importante, que es que Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, estaba por visitar el día domingo pasado Beijing, iba a reunirse con Xi Jinping. Según las propias declaraciones, para acercar posiciones. Aparece este globo, se cancela todo. Hay algo que es lo que no queda claro. ¿Es verdaderamente la aparición de este globo supuestamente espía lo que desencadena esta escalada que empieza a partir de la cancelación de la reunión? ¿O hay algún otro tema más interno, desconocido, del cual no se hable mucho, que termina dando lugar a esta tensión que siguió en las semanas? Porque, bueno, Biden le dijo a Xi Jinping que quería tener una conversación telefónica. Xi Jinping le dijo que no estaba la atmósfera creada para este tipo de conversaciones. Después, Biden habló en el discurso del Estado de la Unión específicamente y dijo: nosotros queremos la competencia con China y, por otro lado, bueno, no el conflicto, y por otro lado, la Cancillería china dijo: no puede ser que la competencia defina la totalidad de nuestras relaciones, tenemos espacio para convivir, además de competir, convivir y coexistir como dos poderes paralelos, hay mucho espacio en el mundo. Bueno, y después siguieron los cruces. Joe Biden habló de la economía china, dijo que le estaba yendo muy mal a China, esto también molestó al Ministerio de Exteriores. Entonces, claro, ¿qué es lo que da lugar realmente a esta tensión? Porque claro, el globo chino venía ya hacía varios días sobrevolando, porque pasa el estrecho de Bering, llega a Canadá, varios días sobre el territorio estadounidense, y recién cuando lo divisan algunas personas de civil es cuando sale a la luz. Entonces hay dudas de si se está utilizando esto como una excusa y que tiene que ver con otros intereses para justamente bueno, separarse o crear alguna tensión con China, porque la verdad, vamos a decirlo, si China, por ejemplo, dijera: bueno, vamos a ver, ustedes nos tienen rodeada todo nuestro país, las islas, viajaron a Taiwán, militarizaron Taiwán, la verdad es que es una razón que no termina de cerrar, para que quede claro. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Creo que lo vamos a poder dilucidar en los próximos meses. Lo cierto es que hay una competencia real entre una potencia en decadencia, que es Estados Unidos, una potencia en ascenso, que se pelean por las zonas de influencia, sobre todo teniendo en cuenta que China pasa a ser el socio comercial de muchos países en donde antes lo era Estados Unidos. Entonces, bueno, esto va a seguir porque es una tendencia estructural. Vamos a ver cómo se acomodan ambos países. Desde China indicaron que se trataba de un globo cuya misión era meteorológica, Leticia. Sí, y que, bueno, llegó a un lugar en el que no tenía que estar. Yo le bajaría un poco el tono. Me quedo, de hecho, lo leía esta semana a Ian Bremmer, el analista, consultor estadounidense, que él decía: en un par de semanas todos se van a olvidar de esto, porque en definitiva se espían ambos, se espían tanto China a Estados Unidos como Estados Unidos a China. Eso me pareció, digamos, ese punto bastante interesante, además planteando que si China quiere espiar aEstados Unidos, claramente lo puede hacer a través de un celular y de otros mecanismos que quizás... Un globo que lo está divisando prácticamente toda la población, de hecho, ¿no? desde Latinoamérica, sí, y de hecho exacto. sumar, porque cuando, bueno, habló esta semana Biden, lo que los republicanos le decían: bueno, ¿cómo puede ser que haya estado tantos días volando el globo?
Bueno, después se conoció que durante el gobierno de Donald Trump habían sobrevolado el espacio aéreo al menos 3 globos más, e incluso también desde Colombia, acá también en Latinoamérica. Así que le bajaría un poco, me parece, el tono a esta situación, planteándolo sobre todo por esta cuestión. Queda un poco más sin saber esto de por qué lo dejaron volar tantos días, por qué se tardó tanto en tomar la decisión de derribarlo. De hecho, un Biden que sale después ante los medios de comunicación a decir, bueno, me dijeron y yo di la orden para que lo derriben, ¿no? Como buscando mostrarse, si se quiere, fortalecido, pero le bajaría el tono porque me parece que, siendo un poco sinceros, un poco como dice Bremer, se espían ambos países. Juan. Coincido, sí, no creo que sea determinante en el vínculo. Sí me parece que ahí hay algunas preguntas dando vueltas. No tanto, digamos, no coincido con la idea de que es una tapadera. Me parece que es un incidente no buscado por los dos, digamos, porque así como no queda claro por qué vuela tantos días, creo que tampoco queda muy claro, digamos, qué pasó en el lado chino, ¿no? Digamos, si hubo algún tipo de interna, o sea, por qué este globo estaba volando sin supervisiones, y en algunos creo que no queda claro si se le escapó o no a Beijing el globo, lo cual me parece que sería un dato importante. Y me parece que el lado de Estados Unidos estaba apostando justamente a reiniciar, o al menos volver a tener diálogo, ¿no? Que creo que ahí, para mí lo importante es cómo este incidente revela dos cosas, creo, cruciales para entender el futuro del vínculo, ¿no? Lo primero tiene que ver, bueno, justamente con la presión doméstica, ¿no? Digamos, o sea, Biden quizás estaba apostando a retomar una agenda de un poquito más de cooperación con China, o al menos de reducción de daños, y justamente fue la presión republicana que acusó a Biden de ser débil con China, la que lo empuja a la Casa Blanca a, por un lado, endurecer el discurso y por el otro, bueno, suspender una visita que, bueno, estaba difícil de pensar que después del incidente Blinken iba a viajar a Beijing. Entonces, primero entender cómo la cuestión doméstica, sobre todo un año que empieza a ser cada vez más electoral, ¿no? Pensando en 2024, juega mucho en el vínculo entre las dos potencias. Y lo segundo es cómo justamente a raíz de esto se pierde la posibilidad de que las dos potencias tengan mayor diálogo, ¿no? Lo cual me parece que inclusive en los peores momentos de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos había canales de diálogo justamente para evitar un incidente mayor. Lo que estamos viendo ahora, creo, es cómo esos canales son cada vez menos, ¿no? Y eso es problemático para las dos potencias. De todas maneras, pese a digamos, estas cuestiones, estas críticas de los republicanos, la parte más dura de Biden es la que dice, bueno, si violan nuestra soberanía, vamos a responder. Pero me parece que esto que decía Ale, remarcando que no quieren ir al conflicto, que quieren mantener, o sea, distanciándose de lo que fue o se conoció como la guerra comercial de Donald Trump. Me parece que igual ahí hay un canal claramente más abierto, o al menos de que no se llegue al conflicto o la situación que se vivió en su momento y que afectó a todo el mundo, digamos, no solo a China y Estados Unidos, la guerra comercial. Sí, a mí no me cierra la aparición de este globo, Claro. días antes de una reunión importante y clave, Claro, ¿no? el tema es que sospechoso. el globo no apareció 2 días antes Bueno. de que viajara Blinken. Apareció muchísimo antes. El problema, y por eso están las dudas, realmente un viaje tan importante en donde Blinken planeaba acercarse a Exacto. China y se iba a juntar con Xi Jinping, nada más y nada menos, realmente por un globo que, bueno, no sabemos si es espía o es meteorológico, por un globo van a cancelar una reunión y va a llegar a este punto. Yo la verdad a mí no me cierra. Si las relaciones diplomáticas se basan en elementos tan mínimos, porque sabemos que se espían mutuamente, o sea, el espionaje es mucho más grande que un globo, ¿no? Entonces, eso es lo que no termina de cerrar. Por eso yo también creo que hay algún punto en que nos vamos a dar cuenta, quizás pasadas los días, las semanas, a dónde está el quid de este conflicto.